El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Mi nombre es Elvira Hernández, soy escritora. El 11 de septiembre de 1973 tenía 22 años, era estudiante en el Pedagógico de la Universidad de Chile y ese día llegué al lugar porque me encontraba muy cerca, esa mañana del martes. Había mucha gente, pero no toda la gente que nos íbamos a encontrar si llegaba ese momento difícil que estaba en el aire que iba a llegar. Las paredes de las calles estaban rayadas con el nombre de Yakarta. Meses antes había comenzado a difundirse por televisión un episodio de ese país asiático, cuya capital era Yakarta, donde se había producido un golpe de Estado y se veía a soldados ametrallando gente en las calles. Posterior a ese corto de televisión, las calles de Santiago aparecieron rayadas con el nombre de Yakarta. Y ese día 11 llegué al Pedagógico porque ese era un lugar donde nos íbamos a encontrar muchos estudiantes en el caso que tuviéramos nuestro Yakarta. Había mucha gente, pero no aquellos que nos íbamos a encontrar, porque ese día naturalmente la ciudad no estaba bajo normalidad. Había dejado de ser una ciudad amable hace mucho tiempo. Las personas que estaban eran personas que habían llegado de los alrededores y todos querían hacer algo. Sin embargo, rostros desconocidos, no sabíamos quiénes eran y luego en el transcurso del día hubo algunas personas que se identificaron como militares que cumplían funciones de servicio dentro del Pedagógico. Y eso significó un grado de confusión porque ya no sabíamos quiénes éramos. Quienes estaban más desprotegidos eran estudiantes que venían de provincia y estaban en los pensionados. Porque en un determinado momento sobrevoló un helicóptero que dijo que teníamos 2 horas para evacuar el lugar porque luego iban a entrar ellos. Era un helicóptero militar. Y eso fue una circunstancia bastante dramática y luego supimos del discurso del presidente y ahí sin duda la situación fue de que algo había que hacer, pero bueno, eso significaba que había que pensar que había que hacer. Y sobre la marcha es difícil que tú puedas pensar, excepto de poder protegerse, que es casi como un reflejo condicionado. Y bueno, había que hacerlo de manera colectiva y eso sin duda que no fue fácil. El 11 de septiembre fue una derrota de la política. Eso significa que fue una derrota de las palabras. No llegamos a encontrarnos. Las palabras dejaron de tener significado y cuando las palabras dejan de tener significado se da paso y se le abre la puerta a la fuerza, a la intervención de la fuerza. Entramos a la ley de la selva, cuando las leyes que nos hemos dictado ya carecen de valor y el derrocamiento de un presidente es eso, en la suspensión de las leyes por las que nos regíamos en ese momento.
Días posteriores al 11 fueron días de mucha confusión, de una gran tensión. Estábamos bajo estado de sitio, no se podía salir a las calles, las comunicaciones estaban intervenidas, había una sensación de miedo generalizado porque comenzaron a aparecer, más allá de lo que fue esa batalla de la moneda tan desigual, en donde el Palacio Presidencial es bombardeado, esa fuerza irracional se empieza a diseminar, un arrasamiento brutal de lo que son los sectores políticos y de organizaciones sociales, sindicales, que pertenecían a los grupos que quedan interdictos bajo este estado de sitio. En ese momento las palabras ya no sirven, impera la fuerza de las armas. Esa fuerza irracional que nos invade como sociedad empieza a destruir un tejido social, cultural, político, que era nuestra expresión en ese momento. Eso produce terror, pero también comienza a emerger en esos mismos momentos la idea de que ese terror tiene que ser combatido, pero que hay que resistir a esa fuerza irracional y poder recuperar un estado de convivencia social que en ese momento está siendo destruida. Las dictaduras no entregan el poder y eso se tuvo que entender en la medida que veíamos los estragos, porque durante los 17 años de dictadura se estuvo viviendo bajo un estado discrecional y las transformaciones que se hicieron en ese periodo bajo dictadura fue una construcción de un país donde gran parte de ellos estaban maniatados. 17 años de educación, pero de educación en la pobreza económica, en la pobreza social y en la pobreza ideológica. Y en el fondo era el control total de la sociedad. Las dictaduras son una enfermedad para los pueblos. Es un mal del cual hay que recuperarse. Es un mal que deja secuelas. No hay que olvidarla, pero hay que darle perspectiva. Sanarse significa poder reparar todo aquello que la enfermedad produjo. Y la palabra es sanadora. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.